noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, milagros sin explicación, cuando la fe deja huella. Comenzamos. Hay una cosa que casi nadie te explica bien cuando habla de milagros católicos. No es solamente que alguien dijo que pasó algo raro y ya. En realidad, dentro de la Iglesia Católica existe todo un proceso bastante frío, casi burocrático, para decidir qué entra en esta categoría y qué no. Y sí, ya sé que suena extraño decir burocrático cuando hablamos de algo que la gente asocia con lo divino, pero es así. Cuando se reporta un posible milagro, no se corre directo a decir, ¡ay, mira, esto es obra de Dios! No. Primero entra una revisión, y no es ligera. Se forman comisiones, se revisan documentos, testimonios historiales, cosas médicas, estudios científicos cuando así aplica. En muchos casos, incluso intervienen médicos que no tienen nada que ver con la iglesia. La idea es simple. Si hay una explicación natural, se busca primero esa. Solo si no se encuentra una, el caso puede seguir avanzando dentro del proceso eclesiástico. Pero aquí empieza lo interesante. Que algo no tenga explicación no significa automáticamente que sea declarado milagro. Hay una diferencia bastante grande entre tres cosas que suelen confundirse. Primero, están los fenómenos documentados, es decir, algo que sí ocurrió, sí está registrado, sí tiene testigos o evidencia, pero todavía no se entiende del todo o no se puede reproducir o explicar con claridad total. Luego están las investigaciones abiertas. Casos que están en revisión, a veces durante años o décadas, donde la iglesia o la comunidad científica siguen evaluando datos sin cerrar el expediente. Y finalmente están los milagros reconocidos oficialmente. Esos son los menos, son los que pasan por todo el filtro, sobreviven a la revisión médica, histórica y teológica y aún así se consideran inexplicables dentro de los parámetros naturales conocidos. La clave aquí es entender algo importante. Incluso dentro del catolicismo, el decir que algo no tiene explicación no siempre se traduce como esto es un milagro confirmado. Muchas veces se queda en un punto intermedio incómodo donde nadie puede cerrar el caso del todo. Y ahí es donde empieza la tensión real de esta historia. Porque cuando tú ves estos expedientes, lo que aparece no es una sola narrativa limpia. Aparece algo más raro. Por ejemplo, médicos que no se ponen de acuerdo. Testimonios que coinciden en partes, pero no en todo. Registros antiguos que sobreviven incompletos y casos modernos que siguen siendo discutidos incluso con tecnología actual. La ciencia intenta encontrar una causa. La fe interpreta un significado. Y en medio de esas dos cosas queda el fenómeno en sí, como si no terminara de pertenecer completamente a ninguno de los dos lados. Y esta emisión va justo ahí. No vamos a entrar a convencerte de absolutamente nada. Tampoco voy a venderte la idea de que todo es un milagro o de que todo es un fraude. Lo que voy a hacer es recorrer casos que están documentados, algunos investigados durante siglos, otros revisados con herramientas modernas y aún así siguen teniendo algo incómodo en común. No terminan de cerrarse del todo. Algunos quedaron en archivos, otros en debates y otros simplemente en la memoria colectiva de la gente que estuvo ahí y juró haber visto algo que no encaja con lo normal. Así que
tómalo como es. Esto es una reconstrucción de expedientes reales, de casos que existen en registros históricos, médicos y eclesiásticos, pero que todavía hoy siguen dejando la misma pregunta abierta. ¿Qué pasó exactamente ahí? Y más incómodo todavía, ¿por qué incluso con todo lo que sabemos hoy, algunos de esos casos siguen sin una respuesta definitiva? Y lo primero que te voy a pedir es que no lo pienses como una historia religiosa todavía, ni como debate, ni como, ok, esto es verdad o mentira. Solo escúchalo como un relato completo y camínalo conmigo, porque esto empieza en un lugar que hoy es totalmente reconocible para cualquier mexicano, la Basílica de Guadalupe. Pero si borras todo lo que ves hoy, lo que queda es otra cosa completamente distinta. Imagínate simplemente el terreno. No hay una basílica, no hay peregrinos, no hay filas, no hay cámaras. Hay un cerro, hay tierra suelta, hay viento frío levantando polvo. Y hay un territorio que acaba de ser conquistado hace muy poco, donde todo está desordenado, empezando por la religión, seguido del poder, la forma en que la gente vive y sobre todo quién tiene autoridad para decir qué es real y qué no. En ese contexto aparece el primer registro de esta historia en el Nican Mopogua. Este es un texto que no es un informe moderno ni un documento científico. Es una narración en náhuatl que recoge una tradición oral del siglo XVI, donde lo espiritual, lo cotidiano y lo político no estaban separados como ahora. Y aquí entra el primer punto importante. Esto no empieza como milagro explicado. Empieza como un relato que nace dentro de una cultura que todavía está intentando entender su nuevo mundo. Ahora sí, vamos a la escena. Juan Diego. Y aquí es importante no simplificarlo mal. Juan Diego no era una autoridad, tampoco era un sacerdote y mucho menos era parte del poder colonial. No tenía tierras, no tenía influencia, ni un rol que lo pusiera en posición de ser tomado como referencia dentro del sistema. Era un indígena común dentro de una estructura nueva que ya había sido reorganizada después de la conquista, donde la palabra de la gente no valía igual dependiendo de su posición. Esto que te estoy diciendo es clave porque aquí la credibilidad no era pareja. Había niveles. Y él estaba abajo, hasta abajo en ese sistema. Diciembre de 1531. Juan Diego sube el cerro del Tepeyac. El camino es bastante simple. Tierra, piedra suelta, frío seco que se mete en la ropa. No hay nada extraño todavía en el ambiente, hasta que pasa algo que el relato describe de forma directa. Escucha que lo llaman. Voltea para todos lados, pero no ve a nadie primero. Solamente escucha su voz. Y esa voz lo identifica. No es una sensación confusa, es un llamado claro. Juan Diego se detiene, sube un poquito más y ahí aparece una figura femenina. Aquí no hay ambigüedad en el relato del Nican Mopogua. La figura le habla en náhuatl con claridad y sin ningún rodeo. Y le da una instrucción concreta. Tiene que bajar y decirle a las autoridades religiosas que construyan un templo en ese cerro. No es simbólico, no es interpretativo. Es un encargo directo. Juan Diego baja y aquí empieza el choque real con el mundo. Llega con las autoridades religiosas y cuenta lo que vio. Y la respuesta es bastante lógica para ese contexto.
Obviamente no le creen. No porque haya drama, no porque lo rechacen emocionalmente, sino porque su posición no tiene suficiente peso para validar una afirmación de ese nivel. En ese sistema la palabra no era igual para todos. La de él no alcanzaba. Así que le piden una señal, algo que no depende solo de su testimonio. Las autoridades quieren algo verificable, y aquí el relato cambia de nivel. Juan Diego lo que hace es regresar al cerro, pero ya no es un simple regreso. Ahora trae bastante presión, porque tiene que demostrar que lo que dijo no es solo una experiencia personal sin respaldo. Y en medio de eso hay algo humano que lo frena. Su tío está muy enfermo y eso lo saca del camino. Intenta resolver lo urgente antes de seguir. No está desconectado del mundo ni en una especie de trance espiritual permanente. Tiene vida, problemas, familia. Y en ese punto vuelve a aparecer la figura. Le dice algo directo dentro del relato. Esta figura femenina le dice, pues, que su tío no va a morir y debe continuar. Así que Juan Diego sube otra vez. Y aquí viene el momento que hace que esta historia no se quede como un simple relato del siglo XVI. El Cerro del Tepeyac en diciembre no debería tener flores frescas. ¿Por qué? Muy simple. No es temporada, tampoco es el clima adecuado y no es algo que pase ahí naturalmente. Pero el relato dice que Juan Diego encuentra rosas. Así que las recoge y las guarda en su tilma. La tilma no es un objeto especial. Para quien no sepa, la tilma es una prenda común hecha de fibra de maguey usada en la vida diaria. No está hecha para conservar cosas ni para durar siglos sin deteriorarse bajo condiciones normales. Así que Juan Diego baja con esas flores. Llega frente a las autoridades. Se presenta, se abre la tilma. Todas las rosas caen al suelo. Y en ese momento ocurre el punto clave del relato. En la superficie del tejido queda una imagen. No se describe como una pintura hecha con técnica conocida del periodo. Se describe como algo que aparece sobre el material. Y a partir de ahí la historia deja de ser solo narrativa religiosa y entra en otro terreno. El de un objeto físico que existe, que se conserva y que ha sido observado durante siglos. Porque esa tilma hecha de fibra vegetal no está diseñada para durar intacta durante siglos en condiciones normales de humedad, polvo y contacto humano. Y aún así, la imagen asociada a ella se mantiene. Con el tiempo, ese objeto se vuelve el centro de devoción dentro del espacio que hoy conocemos como basílica. Y alrededor de eso empiezan las lecturas. Se han hecho innumerables estudios sobre la superficie del tejido, incluyendo análisis de pigmentación, observaciones de la estructura de la imagen bajo distintos métodos y discusiones sobre posibles intervenciones posteriores en la tela. Algunos investigadores han señalado elementos que consideran difíciles de explicar con técnicas de pintura tradicionales del siglo XVI. Otros han cuestionado esos mismos análisis por metodología, interpretación o falta de consenso en los resultados. Y aquí está el punto importante. No existe una sola explicación cerrada aceptada por todos los campos. Ni en historia, ni en ciencia, ni en teología. Lo que hay es un objeto que ha sido observado, discutido y reinterpretado durante siglos sin una conclusión universal. Y eso es lo que mantiene el caso vivo.
Con el tiempo, el relato deja de ser solo una historia local del siglo XVI y se convierte en un fenómeno cultural mucho más simple, mucho más grande. Ahora, la devoción crece dentro del virreinato, se integra en la vida cotidiana del territorio y termina convirtiéndose en uno de los ejes religiosos más importantes de la religión. El Cerro del Tepeyac deja de ser un punto geográfico y se convierte en un centro de peregrinación y eventualmente en lo que hoy es la basílica. Pero si lo reduces todo a edificio, pierdes el punto, porque lo que sigue estando en el centro de todo no es el lugar, es el objeto, es la tilma. Es un objeto físico dentro de una historia que no se ha cerrado completamente en ninguna dirección. Hay historias que no se sostienen porque tengan una explicación única. Se sostienen porque no se dejan cerrar del todo. Y esta es una de ellas. Pues bien, el siguiente caso sucede en un lugar llamado Connersrud. Y este es uno de los puntos en el mapa que parecen irrelevantes hasta que los vuelves a mirar con lo que ocurrió ahí. Miren, este lugar es un pueblo bien pequeñito de Baviera, rodeado de campo, con una vida que no cambia demasiado entre estaciones. No hay grandes industrias, no hay centros políticos importantes, no hay nada que sugiera que ese lugar vaya a terminar asociado a uno de los expedientes más debatidos del siglo XX. Y sin embargo, ahí empieza todo. No con un evento espectacular, sino con una vida común. El nombre de Therese Neumann aparece primero dentro de ese entorno como el de cualquier otra persona del pueblo. No era autoridad, no era científica, no era figura pública ni religiosa dentro de una jerarquía formal. Ella era una mujer campesina criada en una comunidad profundamente católica donde la religión no era algo externo, sino parte de la rutina diaria. Lo que se sabe al inicio no viene como una sola historia cerrada, viene como fragmentos que se van acumulando. Problemas de salud desde joven, episodios físicos que según testimonios de la época la dejaron en condiciones delicadas durante años. No hay un evento único detonante, sino una fragilidad constante, repetida, que la acompañaba con el paso del tiempo. En ese contexto empiezan a surgir observaciones dentro de su entorno inmediato. Algunas personas comienzan a interpretar ciertos fenómenos corporales como estigmas, es decir, marcas físicas asociadas simbólicamente a la crucifixión dentro de la tradición cristiana. En su entorno cultural, esto no se trataba como una afirmación automática de milagro, sino como algo que requería interpretación, discusión y lectura dentro de la fe. Hasta ese punto, el caso todavía podría haber quedado encerrado en lo local, algo interno, limitado a la comunidad sin mayor proyección. Pero eso cambia cuando empieza a llegar gente de afuera. Primero fue por curiosidad, después por observación y luego por interés formal. Así que además de gente curiosa, empezaron a llegar médicos, religiosos, investigadores. Personas que empiezan a registrar lo que está ocurriendo, no desde la fe solamente, sino desde el intento de documentarlo. Y en ese momento, lo que era un relato comunitario empieza a transformarse en un expediente. Uno de los elementos más discutidos es el supuesto ayuno prolongado. Los registros de la época mencionan periodos extremadamente largos en los que su alimentación
era prácticamente inexistente según observaciones de testigos. Esto genera tensión inmediata porque entra en conflicto directo con lo que la fisiología humana establece como posible bajo condiciones normales. Pero el problema no es solo la afirmación, es la forma en que se registra. Algunos médicos de la época documentaron su estado físico, su comportamiento y su apariencia durante periodos de observación. Pero esos registros no siguen un estándar único. Cada observador escribe desde su propio marco, con distintos niveles de rigor y muchas veces con interpretaciones ya influenciadas por el entorno en el que estaban trabajando. Otros observadores, vinculados directamente al ámbito religioso, describieron los mismos hechos desde una lectura completamente distinta, interpretando lo que veían como parte de un fenómeno espiritual coherente con su tradición. Y después llegan las revisiones posteriores. Ahí el caso cambia de nuevo, porque ya no se observa desde dentro del contexto original, sino desde afuera, con distancia histórica, con otros criterios, con otra forma de entender qué es evidencia y qué no lo es. Estas revisiones señalan problemas claros: falta de control estricto, ausencia de protocolos médicos modernos y la imposibilidad de aislar completamente al sujeto del entorno social y religioso. Y sobre todo, una mezcla constante entre observación y creencia. ¿Por qué este punto es clave? Miren, no estamos hablando de un entorno clínico moderno. No hay un laboratorio controlado, no hay condiciones estandarizadas, no hay separación total entre el fenómeno y la comunidad que lo observa. Básicamente todo ocurre dentro de un entorno vivo donde la interpretación forma parte del mismo proceso de observación. En distintos momentos se intentó mantener vigilancia sobre su rutina diaria. Así que se empezaron a documentar los horarios, los comportamientos de la chica, cambios físicos, patrones de alimentación o ausencia de ella. Pero incluso esas vigilancias tenían límites claros. No había aislamiento total, no había control absoluto de variables externas y el entorno seguía influyendo directamente en lo que se registraba. Y aún así, el caso no se cerró, se volvió más complejo, porque empiezan a aparecer testimonios que no coinciden entre sí. Algunas personas aseguran haber observado fenómenos físicos que consideran extraordinarios, eventos que no encajan fácilmente dentro de explicaciones médicas convencionales de la época. Otras personas que estuvieron presentes en el mismo periodo no coinciden con esas interpretaciones o directamente cuestionan la forma en que ciertos hechos fueron entendidos o documentados. El resultado no es una sola historia, es un expediente fragmentado, es decir, capas de observación que no terminan de alinearse entre sí. Y lo importante no es solo el desacuerdo, sino que ese desacuerdo no se resuelve con el tiempo, permanece. Desde el punto de vista médico, algunos análisis posteriores sostienen que los registros disponibles no permiten llegar a conclusiones extraordinarias ni firmes, precisamente por las limitaciones de observación y la falta de control metodológico. Ahora, desde el punto de vista religioso, el caso se interpreta dentro de una tradición donde ciertos fenómenos físicos pueden entenderse como parte de lo espiritual sin necesidad de validación científica completa. Desde el punto de vista histórico, aparece un problema todavía mayor: la dificultad de reconstruir con precisión absoluta un fenómeno cuando la información original es incompleta, contextual y no estandarizada. Y allí está el núcleo incómodo de todo esto. Ninguna de esas lecturas logra cerrar el caso por completo. No hay consenso universal, no hay explicación única aceptada por todos los campos y lo que queda es un espacio de interpretación abierto que se mantiene incluso décadas después. Conners Rudd, que en un principio no tenía ninguna relevancia fuera de su región, termina entrando en discusiones mucho más amplias sobre fenómenos corporales extremos asociados a la religiosidad en Europa durante el siglo XX.
y el nombre de Feris Newman queda dentro de ese espacio, no como un caso resuelto, sino como un expediente que sigue siendo citado dependiendo del enfoque que se quiera defender o cuestionar. Para algunos representa un fenómeno espiritual dentro de su marco de fe. Para otros, un caso donde la evidencia no alcanza para sostener conclusiones extraordinarias. Y para otros, simplemente un ejemplo histórico de cómo la interpretación cambia cuando los datos no están completamente controlados. Hay casos que no sobreviven porque tengan una sola explicación clara. Sobreviven porque ninguna explicación logra, digamos que, ocuparlos por completo. Y este es uno de ellos. Caso número 3. Y esto sucede en San Sebastián de Garabandal. Y este lugar no parece el tipo de sitio donde uno imagina que va a empezar un fenómeno religioso que termine dividiendo opiniones durante décadas. Este es un pueblo pequeño del norte de España, metido entre montañas, aislado durante buena parte del siglo pasado, con caminos difíciles y una vida rural bastante dura. En los años 60 no era un sitio turístico, no era centro religioso internacional y muchísimo menos un lugar preparado para recibir atención mundial. Era un pueblito donde casi todo el mundo se conocía. Y precisamente por eso, cuando empezaron los rumores, el impacto fue inmediato. Toda la historia comienza en 1961. Cuando 4 niñas del pueblo aseguran haber vivido una experiencia extraña en las afueras de la comunidad. Primero se habla de una figura, luego de apariciones vinculadas a la Virgen María y posteriormente de mensajes religiosos que según las niñas les serán comunicados durante esos encuentros. Las niñas eran jóvenes, muy jóvenes. Y eso importa muchísimo para entender cómo explotó todo. Porque una cosa es que un adulto afirme haber visto algo extraordinario y otra muy distinta es que un grupo de niñas campesinas en un pueblo perdido de la montaña empiece a describir experiencias similares frente a decenas de personas. Y ahí es donde el caso deja de sentirse simple. Al principio, muchos habitantes del pueblo pensaron que podía tratarse tal vez de juegos, imaginación o sugestión. Pero las supuestas apariciones comenzaron a repetirse y cada vez atraían mucho más gente. Llegaban vecinos, llegaba gente curiosa, llegaban sacerdotes, médicos, personas llegadas incluso desde otras partes de España. Y poco a poco, Garabandal dejó de ser solo un pueblo aislado y empezó a convertirse en escenario de algo mucho más incómodo, porque los testimonios empezaban a acumularse. La gente hablaba de comportamientos extraños durante las apariciones. Las niñas entraban, según relatos de la época, en una especie de estados donde parecían desconectadas de lo que ocurría alrededor. Algunas crónicas describen movimientos físicos inusuales, cambios repentinos de expresión y episodios donde parecían reaccionar a algo que otras personas no podían ver. Y aquí es donde el caso empieza a dividirse, porque para quienes estaban convencidos, aquello era una prueba evidente de un fenómeno sobrenatural. Pero para otros, precisamente ese comportamiento podía explicarse desde su gestión colectiva, presión social o incluso fenómenos psicológicos. Y esa división nunca desaparece. Las niñas aseguraban recibir mensajes relacionados con oración, con penitencia y advertencias espirituales. Algunos de esos mensajes fueron escritos y difundidos posteriormente, lo que por supuesto ayudó a expandir todavía más el alcance del fenómeno.
Con el tiempo empiezan a llegar visitantes de diferentes países y aquí el ambiente cambia por completo, porque imagínate la escena. Un pueblo pequeño, normalmente silencioso, de pronto lleno de personas esperando presenciar algo extraordinario. Ves un montón de gente rezando, otras personas llorando, gente observando a las niñas con una mezcla rarísima de esperanza, miedo y fascinación. Porque eso también pasa mucho en este tipo de casos. La expectativa empieza a transformar el ambiente. La gente ya no solo iba a observar, iba esperando sentir algo. Y cuando un entorno entero empieza a cargarse emocionalmente, separar experiencia real de interpretación se vuelve muchísimo más complicado. Las supuestas apariciones continuaron durante varios años entre 1961 y 1965. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía para la iglesia ignorar el fenómeno. Entonces empiezan las investigaciones. Sacerdotes son enviados a observar. Estas personas empiezan a hacer entrevistas, empiezan a revisar testimonios, analizan el comportamiento de las niñas, intentan verificar las contradicciones. Y aquí es donde el caso entra en una especie de limbo permanente, porque la iglesia nunca terminó aprobando oficialmente las apariciones, pero tampoco logró borrar completamente la devoción que se había formado alrededor del caso. Y eso es importante entenderlo bien, porque hay fenómenos religiosos donde la iglesia termina diciendo claramente que eso no tiene ningún fundamento. Y hay otros donde aceptan oficialmente la autenticidad de los hechos. Pero Garabandal quedó atrapado justo en medio, en una zona gris, sin aprobación definitiva, sin condena absoluta. Y eso hizo que el fenómeno sobreviviera durante décadas. Porque cuando algo queda completamente cerrado, el interés eventualmente baja. Pero cuando queda suspendido en duda, sigue respirando. Las investigaciones eclesiásticas encontraron varias inconsistencias, dudas y elementos que impedían una validación formal. Algunos sectores dentro de la iglesia consideraban problemáticos ciertos aspectos de los mensajes o del comportamiento observado durante las apariciones. Además, el crecimiento de la devoción popular alrededor del caso, por supuesto que también generaba presión extra, porque mientras más personas empezaban a creer, más delicado se volvió el manejo institucional. Y aquí aparece otro elemento importante, que es el contexto histórico. Miren, España en los años 60 pues seguía siendo una sociedad profundamente católica, donde los fenómenos religiosos tenían un peso social enorme. Las apariciones marianas no eran tomadas como simple curiosidad folclórica, tenían un impacto real sobre las comunidades enteras. Por eso Garabandal creció tan rápido, no solo porque hubiera testimonios, sino porque mucha gente necesitaba creer que algo extraordinario estaba ocurriendo. Y cuando la necesidad emocional entra en juego, todo se vuelve más difícil de analizar fríamente. Algunos médicos que observaron a las niñas afirmaron que ciertos comportamientos les parecían, por lo menos, difíciles de explicar completamente. Otros fueron mucho más escépticos y consideraron que no había evidencia suficiente para sostener conclusiones sobrenaturales. Y otra vez aparece el mismo patrón que hemos visto en otros casos. Testigos convencidos, observadores críticos, interpretaciones incompatibles coexistiendo al mismo tiempo, y en medio de todo eso, un fenómeno que nunca termina de desaparecer. Porque incluso décadas después, Garabandal sigue teniendo seguidores, peregrinos y personas que consideran auténticas esas apariciones. Y también sigue teniendo críticos que consideran que nunca existió evidencia sólida para poder validarlas.
Pero lo verdaderamente incómodo del caso no es quién tiene la razón. Es que el fenómeno logró sobrevivir precisamente porque nunca quedó completamente resuelto. La Iglesia mantuvo una postura prudente, evitando una aprobación oficial definitiva. Y eso dejó el caso suspendido en una especie de frontera extraña entre devoción popular y fenómeno no confirmado. Y esa frontera es peligrosísima, porque permite que cada persona vea en el caso exactamente lo que quiere ver. Para algunos, Garabandal representa una advertencia espiritual ignorada. Para otros, un ejemplo clásico de una especie de sugestión colectiva dentro de un entorno emocionalmente cargado. Y para otros más, simplemente es un expediente religioso imposible de cerrar por completo debido a la mezcla de testimonios, fe, expectativa y ausencia de pruebas concluyentes. Pero mientras el debate sigue, el pueblillo sigue ahí, pequeñito, silencioso, perdido entre montañas, como si nada hubiera pasado. Y quizá eso es lo más raro del todo, que lugares tan pequeños puedan cargar historias tan enormes encima durante tanto tiempo. Hay fenómenos que desaparecen cuando se demuestra que eran mentira, y hay otros que desaparecen cuando son aceptados oficialmente. Pero los más incómodos son los que quedan atrapados en medio, que no son ni aprobados ni destruidos, simplemente suspendidos, respirando lentamente dentro de la duda. Cuarto caso. Y este se desarrolla en un lugar llamado Lanciano. Y este lugar, chicos, no es una ciudad gigantesca ni un sitio que normalmente aparezca en conversaciones fuera del contexto religioso. Está ubicado en la región de Abruzzo, en Italia, y durante siglos fue simplemente otro punto más dentro del mapa europeo profundamente católico de la Edad Media. Pero dentro de las paredes de una iglesia antigua de esa ciudad, terminó guardándose uno de los casos más incómodos y discutidos dentro de la historia del catolicismo. Porque aquí no estamos hablando de apariciones, no estamos hablando de visiones, no estamos hablando de mensajes espirituales, estamos hablando de algo físico, algo que según la tradición cambió frente a personas reales durante una misa. Y precisamente por eso el caso del anciano nunca dejó de generar tensión. Pues bien, la historia se remonta aproximadamente al siglo VIII. La versión tradicional cuenta que un monje basiliano estaba celebrando misa mientras atravesaba una crisis interna de fe. Y eso es importante entenderlo bien, porque muchas veces estas historias se resumen demasiado rápido y pierden el detalle humano que las vuelve inquietantes. El monje no era un enemigo de la iglesia, tampoco era un hereje tratando de destruir nada. Era alguien dentro de la propia estructura religiosa que empezaba a dudar de algo central, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En otras palabras, el hombre encargado de repetir el ritual ya no estaba completamente seguro de lo que el ritual significaba. Y ahí empieza el problema. Según la tradición, durante la consagración, el pan y el vino utilizados en la misa cambiaron físicamente. La hostia se habría transformado en tejido humano y el vino en sangre. Eso es lo que afirma el relato histórico conservado durante siglos dentro de la tradición católica local. Ahora, aquí es donde el caso cambia completamente de tono respecto a otros fenómenos religiosos, porque muchas historias de milagros quedan atrapadas en testimonios subjetivos,
Pero en el caso del pueblecillo llamado Lanciano, se vuelve diferente por una razón. El supuesto tejido y la supuesta sangre fueron conservados. Y eso convierte el fenómeno en algo muchísimo más delicado. Porque cuando existe un objeto físico, ya no basta solo con debatir testimonios. La gente, claro que quiere analizarlo, quiere tocarlo, estudiarlo, verificarlo. Y justamente eso fue lo que ocurrió siglos después. Miren, durante muchísimo tiempo el caso permaneció dentro del ámbito devocional. Los restos eran conservados y venerados como reliquias dentro de la tradición católica, mientras generaciones enteras repetían la historia del monje que dudó durante la misa. Pero en el siglo XX el caso vuelve a explotar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues porque empiezan los análisis modernos. Y ahí es donde el expediente se vuelve incómodo, incluso para personas fuera del ámbito religioso. En la década de 1970 se realizaron estudios histológicos sobre el supuesto tejido conservado en Lanciano. Los análisis fueron dirigidos por especialistas italianos, entre ellos el médico Odoardo Linoli. Y aquí es donde el caso se vuelve peligrosamente interesante, porque los análisis concluyeron que el tejido correspondía a tejido cardíaco humano y que la sangre analizada era sangre humana. Ahora, detente un segundo aquí, porque este es el punto exacto donde mucha gente escucha la historia y automáticamente brinca hacia una conclusión absoluta. Pero el problema es muchísimo más complejo que eso. Sí, esos fueron los resultados reportados. Pero una cosa es determinar la naturaleza biológica de una muestra y otra muy distinta es demostrar cómo es que llegó ese pedazo de tejido y esa sangre ahí. Ese es el centro del debate. Los creyentes interpretan los análisis como una validación moderna de un milagro antiguo. Los críticos responden que los estudios no aprueban el origen sobrenatural del material, únicamente identifican qué tipo de material es, y tienen razón. Y ahí aparece otra vez esa zona gris tan incómoda. Porque vaya, el tejido existe, los análisis existen, los reportes médicos existen, pero la explicación definitiva no. Además, los críticos del caso señalan varios problemas importantes. Primero, la antigüedad del fenómeno hace imposible reconstruir completamente la cadena histórica de conservación. Es decir, estamos hablando de un supuesto evento ocurrido alrededor del siglo VIII. Eso significa siglos enteros de historia donde no existen estándares modernos de documentación continua. Segundo, algunos sectores cuestionan que los estudios realizados en el siglo XX no pueden, por sí solos, demostrar que el tejido haya permanecido intacto desde el momento original del supuesto milagro. Y tercero, aparece el problema más difícil de todos. Incluso aceptando que el tejido sea humano, eso no equivale automáticamente a una prueba sobrenatural, pero tampoco elimina el misterio. Y ahí es donde Lanciano se vuelve tan incómodo para ambos lados. Porque por un lado los creyentes no obtienen una prueba científica definitiva de milagro, pero los escépticos tampoco logran cerrar completamente el caso con una explicación simple y contundente. Mientras tanto, el Vaticano mantiene una postura extremadamente cuidadosa. La Iglesia Católica reconoce históricamente la tradición del milagro eucarístico del anciano y permite la veneración del fenómeno dentro del contexto devocional, pero también evita convertirlo en un argumento científico oficial absoluto. Y eso importa mucho, porque a veces la gente imagina que el Vaticano funciona diciendo: esto está científicamente demostrado, o esto es completamente falso.
Y no siempre ocurre así. En muchos casos, especialmente los relacionados con fenómenos extraordinarios, la iglesia se mueve con muchísima más prudencia de la que la gente imagina. El anciano permanece reconocido dentro de la tradición católica como un milagro eucarístico histórico, pero al mismo tiempo el debate científico y escéptico sigue abierto. Y quizá precisamente por eso el caso sigue vivo después de tantos siglos, porque no depende únicamente de fe, depende también de un objeto físico que sigue existiendo. Y eso por supuesto cambia todo. No es una visión privada imposible de revisar. No es una experiencia interna que solo alguien afirmó haber tenido. Es algo que personas reales pueden observar dentro de un relicario. Y eso provoca una incomodidad distinta, porque incluso quien no cree termina preguntándose algo muy básico. Entonces, ¿qué demonios es exactamente eso? Y mientras esa pregunta siga sin una respuesta universalmente aceptada, el anciano seguirá respirando dentro de ese espacio extraño donde la historia, la religión y la ciencia chocan entre sí sin terminar de destruirse completamente. Hay milagros que sobreviven gracias a la fe, pero los más difíciles de ignorar son los que dejan algo físico detrás, algo que sigue ahí, quieto, guardado, esperando a que alguien logre explicar completamente cómo llegó hasta ese lugar. Caso número 5. Y esto sucede en Buenos Aires, una ciudad que nunca duerme del todo, porque Buenos Aires es un lugar con mucho ruido, con tráfico, con discusiones políticas, con iglesias antiguas metidas entre avenidas caóticas y una sensación constante de movimiento. Y precisamente por eso resulta tan extraño que uno de los casos más polémicos sobre supuestos milagros eucarísticos modernos haya surgido ahí, en medio de una ciudad gigantesca donde parecería más fácil esconder algo que volverlo misterio internacional. Porque cuando la gente escucha historias religiosas extrañas, normalmente imaginamos pueblos extraños, aislados, o monasterios perdidos, o comunidades chiquititas donde el mundo cree lo mismo. Pero esto ocurre en los 90, en una ciudad moderna, ya con laboratorios, con prensa, con médicos, con análisis científicos involucrados desde etapas relativamente tempranas. Y ahí es donde el caso empieza a incomodar incluso a personas que normalmente se burlan de este tipo de historias. Pues bien, todo comienza en 1996, en una parroquia de Buenos Aires. Según el reporte eclesiástico, una hostia consagrada fue encontrada en condiciones consideradas inapropiadas para el ritual católico. Dentro de la tradición religiosa, una hostia consagrada no se trata como un objeto cualquiera. Existe todo un protocolo específico sobre cómo debe manejarse. Bueno, pues según los reportes, la hostia fue colocada en agua para permitir su disolución, procedimiento habitual dentro de ciertas circunstancias litúrgicas. Pero días después ocurre algo que cambia completamente el caso. La hostia aparentemente no se disolvió de la manera esperada y además comenzaron a observarse cambios extraños en su apariencia. Empezaron a salirle a la hostia una especie de coloraciones rojizas. Empezó a tener una especie de aspecto orgánico, una textura que según quienes la observaron ya no parecía corresponder simplemente a pan deteriorado. Y aquí es donde entra una figura importante dentro de toda esta historia.
Pope Francis, quien en ese momento todavía era el cardenal Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires. ¿Recuerdan al Papa argentino? Bueno, aquí aparece en este caso. Bueno, todo esto importa muchísimo porque convierte el caso en algo más delicado desde el inicio. No estamos hablando de una historia perdida dentro de un rincón desconocido del mundo católico. Estamos hablando de un expediente que pasó por manos de alguien que años después terminaría convirtiéndose en el Papa. Y aunque eso no demuestra nada por sí mismo, sí aumenta enormemente la atención alrededor del caso. Pues bien, Jorge Bergoglio autorizó una investigación inicial. Y aquí es donde el asunto empieza a moverse fuera del terreno puramente religioso, porque comienzan los análisis. Muestras enviadas, estudios de laboratorio, evaluaciones realizadas según los promotores del caso, por especialistas que no habrían recibido información completa sobre el origen religioso de las muestras. Y aquí es donde explota la controversia. Los análisis difundidos por defensores del caso aseguran que el material estudiado presentaba características compatibles con tejido humano, específicamente, igual que en el caso anterior, tejido cardíaco. Otra vez aparece el mismo elemento incómodo que vimos en el anciano. No era una visión, no era una aparición, era algo físico, era algo biológico. Y cuando una historia religiosa entra al terreno biológico, el impacto cambia completamente. Porque la discusión deja de sentirse solamente espiritual y ya empieza a sentirse médica. Los promotores del caso afirmaron además que ciertos análisis habrían identificado señales compatibles con tejido sometido a estrés extremo o trauma. Y claro, en cuanto este tipo de afirmaciones empiezan a circular, el fenómeno explota en tres sectores creyentes. Porque para muchos católicos, aquello parecía representar una validación física moderna de la doctrina de la presencia real en la Eucaristía. Pero el problema es que el caso jamás estuvo libre de críticas. Y no cualquier crítica, críticas bastante fuertes. Primero aparece un punto básico pero importantísimo. Gran parte de la información difundida públicamente alrededor del caso proviene de conferencias, documentales religiosos o divulgadores vinculados al ámbito creyente, no de publicaciones científicas revisadas de manera amplia dentro de la comunidad académica internacional. Eso cambia mucho las cosas. Porque una cosa es presentar resultados dentro de un contexto devocional y otra muy distinta es someter esos resultados al nivel de revisión y escrutinio que exige el ámbito científico formal. Además, críticos del caso cuestionan aspectos relacionados con la cadena de custodia de las muestras. La documentación completa del proceso y la manera en que ciertos resultados fueron comunicados públicamente. Y aquí aparece el verdadero centro incómodo del expediente. Porque incluso personas abiertas a considerar el caso terminan chocando con el mismo problema. Los análisis, igual que en el anciano, pueden describir características del material, pero jamás van a poder demostrar automáticamente un origen sobrenatural. Y esa diferencia es gigantesca. Porque identificar tejido humano no equivale a demostrar un milagro, pero tampoco elimina por completo el misterio si el contexto original se mantiene extraño o difícil de explicar. Y ahí queda atrapado el caso, en ese espacio raro donde ninguna postura logra destruir completamente a la otra. Los creyentes ven un fenómeno físico extraordinario respaldado parcialmente por estudios de laboratorio. Los críticos responden que los estudios y las conclusiones difundidas pues no cumplen con los estándares necesarios para sostener afirmaciones sobrenaturales. Y mientras ambos lados discuten,
el expediente sigue creciendo alrededor del mundo. Otro elemento importante es que el Vaticano nunca convirtió oficialmente el caso en una proclamación universal espectacular. La Iglesia suele manejar estos fenómenos con mucha más cautela de la que mucha gente imagina. Y eso, por supuesto, tiene toda la lógica posible. Porque en cuanto una institución religiosa declara algo como milagro absoluto sin prudencia suficiente, el riesgo de error puede volverse devastador. Por eso muchos expedientes quedan durante años en observación, análisis o simplemente dentro de reconocimiento devocional limitado. Y Buenos Aires quedó justamente en esa zona, con atención enorme, con difusión internacional, con seguidores completamente convencidos y con críticos que consideran que el caso jamás presentó evidencia concluyente suficiente. Pero incluso así, el expediente sigue provocando algo muy específico: incomodidad. Porque ocurre en tiempos modernos, con laboratorios modernos, con análisis relativamente recientes, con documentación mucho más cercana a nuestra época que cualquier otro milagro antiguo. Eso hace que mucha gente lo perciba diferente, no como una leyenda medieval, sino como algo peligrosamente cercano. Y quizá por eso sigue siendo tan discutido, porque mientras más moderno es un caso, más sentimos que debería poder explicarse fácilmente. Y cuando no ocurre así, la incomodidad crece todavía más. Los casos antiguos siempre tienen una salida fácil. La distancia, el tiempo, los siglos perdidos. Pero cuando un expediente ocurre en tiempos modernos, la sensación cambia, porque ya no parece una historia enterrada en el pasado. Parece algo que ocurrió demasiado cerca. Bueno, la sexta historia habla de San Giovanni Rotondo. Y esto era durante buena parte del siglo XX un lugarcito, un sitio tranquilo del sur de Italia, donde la vida giraba alrededor de casos simples: trabajo, religión, rutina y silencio. Pero todo eso cambió cuando un sacerdote comenzó a traer multitudes enormes por una razón que hasta hoy sigue generando división: heridas. Heridas que, según quienes lo rodeaban, aparecieron en sus manos, pies y costado de una forma imposible de explicar completamente. Y aquí es donde entra el nombre del Padre Pío, probablemente uno de los casos más famosos y polémicos relacionados con estigmas dentro de la Iglesia Católica moderna. Pero antes de entrar en el fenómeno, hay algo importante que entender. El impacto del caso no nació solo por las heridas. Nació por la combinación entre fe, documentación y exposición pública. Porque a diferencia de relatos antiguos donde apenas existen registros dispersos, aquí estamos hablando de fotografías, de expedientes médicos, de observaciones clínicas y décadas completas de seguimiento. Eso cambia completamente el nivel de discusión. Pues bien, el fenómeno comienza formalmente en 1918. Según los relatos conservados por la Iglesia y por personas cercanas al sacerdote, el Padre Pío habría experimentado una visión, vamos a llamarle intensa, después de un periodo de oración. Poco tiempo después, aparecieron heridas visibles en su cuerpo, especialmente en las manos y los pies. Porque las heridas no desaparecieron rápidamente, permanecieron durante años, décadas. Eso fue lo que volvió el caso tan enorme.
No era un episodio breve que alguien contó y ya. Era algo que personas podían observar físicamente durante mucho tiempo. Con el paso de los años comenzaron a llegar visitantes de distintos lugares de Italia. Luego llegaron extranjeros, después periodistas, después médicos. Y mientras más gente observaba el caso, más difícil se volvía controlarlo. Porque para los creyentes aquello parecía una señal espiritual extraordinaria. Pero para los escépticos, precisamente el hecho de que existieran heridas visibles abría otras preguntas mucho más terrenales. ¿Será que esas heridas podían ser autoinfligidas? ¿Existía alguna condición médica que explicara ese fenómeno? ¿Había manipulación? ¿Existía sugestión colectiva? ¿Había fanatismo alrededor del sacerdote? Y aquí empieza uno de los elementos más incómodos de todo el expediente: las investigaciones del Vaticano. Mucha gente imagina que la Iglesia automáticamente defendió a Padre Pío desde el inicio, pero no ocurrió así. De hecho, durante distintos momentos hubo sospechas internas, restricciones y observaciones bastante duras alrededor de su caso. Porque precisamente debido a la magnitud que estaba tomando el fenómeno, la Iglesia necesitaba investigar con muchísimo cuidado. Se realizaron observaciones médicas, se revisaron las heridas, se tomaron fotografías, se analizaron testimonios. Y las conclusiones nunca lograron cerrar completamente el caso hacia un solo lado. Algunos médicos afirmaban que las heridas tenían características difíciles de explicar de manera convencional. Había reportes sobre hemorragias recurrentes y descripciones de lesiones que permanecían abiertas durante largos periodos sin desarrollar infecciones severas que normalmente podrían esperarse. Pero otros especialistas eran mucho más escépticos. Algunos sospechaban que existía manipulación química o autolesión. Y aquí apareció un episodio particularmente polémico. Durante ciertos periodos surgieron acusaciones relacionadas con el uso de sustancias como ácido fénico, lo que alimentó sospechas sobre posibles explicaciones no sobrenaturales de las heridas. Claro que los defensores de Padre Pío respondían que esas acusaciones no demostraban nada concluyente y que las cantidades o contextos mencionados no bastaban para explicar completamente el fenómeno. Y entonces el caso volvió a dividirse exactamente igual que otros expedientes religiosos incómodos: observaciones reales, interpretaciones incompatibles. Ninguna explicación cerrando completamente el asunto. Mientras tanto, el sacerdote seguía atrayendo multitudes. Y esto también es importante entenderlo, porque el impacto del caso ya no dependía solamente de las heridas, dependía de la experiencia emocional que la gente tenía alrededor de él. Muchos visitantes aseguraban sentir una presencia espiritual intensísima. Otros hablaban de confesiones largas, conversaciones profundamente personales y una sensación de estar frente a alguien fuera de lo normal. Claro, desde una mirada crítica eso también puede interpretarse desde sugestión, admiración religiosa o construcción de figura carismática, pero el efecto social era real. Miles de personas comenzaron a verlo como una figura extraordinaria incluso antes de cualquier reconocimiento oficial pleno. Y eso aumentó todavía más la presión sobre el Vaticano. Porque, a ver, una cosa es investigar discretamente a un sacerdote desconocido y otra muy distinta es investigar a alguien rodeado por multitudes convencidas de estar frente a un hombre santo. La Iglesia mantuvo durante años una postura complicada. Hubo momentos donde se limitaron ciertas actividades públicas del Padre Pío. Lo empezaron a vigilar, lo controlaron, hubo dudas internas importantes. Y precisamente eso es lo que vuelve tan interesante este caso. Porque si todo hubiera sido aceptado inmediatamente, el expediente perdería mucha atención.
Pero no fue así. La propia Iglesia atravesó largos periodos de incertidumbre respecto al fenómeno. Con el paso de las décadas, las heridas continuaron siendo parte central de la discusión. Fotografías, reportes médicos y testimonios seguían acumulándose, y aún así el debate nunca desapareció. Porque incluso teniendo documentación visual y observación prolongada, seguía existiendo el mismo problema de fondo. Observar un fenómeno no equivale automáticamente a comprenderlo completamente, y eso es lo que mantiene vivo el expediente. Los creyentes interpretan los estigmas como manifestaciones espirituales auténticas asociadas al sufrimiento de Cristo dentro de la tradición católica. Los críticos pues consideran que las evidencias disponibles nunca eliminaron completamente posibles explicaciones psicológicas, físicas o incluso manipulativas. Y entre ambas posturas queda un caso que pasó décadas enteras siendo observado sin llegar nunca a una resolución universalmente aceptada. Bueno, pues finalmente, años después de la muerte del Padre Pío, en 1968, la Iglesia avanzó hacia su reconocimiento oficial como santo. Y ahí mucha gente cree erróneamente que todo quedó demostrado, pero la verdad es que no funciona así. Miren, la canonización dentro de la Iglesia Católica no opera como validación científica absoluta de cada fenómeno asociado a una persona. Eso es importante decirlo claramente. El debate médico y escéptico alrededor de los estigmas nunca desapareció por completo. Simplemente quedó coexistiendo junto a la devoción religiosa masiva que creció alrededor de su figura. Y quizá precisamente por eso el caso sigue siendo tan incómodo incluso hoy, porque combina elementos muy difíciles de ignorar. Heridas visibles durante décadas, documentación fotográfica, observación médica prolongada, investigaciones internas de la propia Iglesia y una figura religiosa que terminó convertida en símbolo mundial para millones de creyentes. Demasiadas piezas como para descartarlo fácilmente. Demasiadas dudas como para cerrarlo por completo. Hay fenómenos que sobreviven porque nadie los investigó demasiado, pero los más perturbadores son los que fueron observados durante años y aún así nunca terminaron de encajar completamente en una sola explicación. Caso número 7. Miren, hay objetos religiosos que la gente mira con mucho respeto. Y luego está el sudario de Turín. Porque esto ya no entra solamente en la categoría de reliquia. Miren, la sábana santa lleva siglos provocando discusiones que cruzan religión, historia, ciencia, fraude, fe y obsesión colectiva. Y lo más raro es que mientras más intentan resolver el caso, más capas incómodas aparecen. Pero para entender por qué este pedazo de tela terminó convertido en uno de los objetos más debatidos del planeta, primero hay que regresar al origen de la historia. La tradición cristiana sostiene que durante, o más bien después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo fue envuelto en una sábana funeraria antes de ser colocado en el sepulcro. Eso aparece mencionado dentro de los relatos evangélicos. Y durante siglos distintas reliquias relacionadas con la pasión de Cristo comenzaron a circular por Europa y Medio Oriente. El problema es que en la Edad Media empezaron a aparecer muchas reliquias, fragmentos de madera supuestamente pertenecientes a la cruz, huesos de santos, objetos atribuidos a figuras bíblicas y claro, entre tantas reliquias circulando, la Iglesia también terminó enfrentando falsificaciones, exageraciones y fraudes religiosos bastante descarados. Por eso, el caso de la sábana santa terminó siendo tan delicado desde el inicio, porque no bastaba con decir, ¡ay, esta es la tela de Cristo! No.
había que explicar de dónde había salido. La historia documentada de la sábana empezó a tomar fuerza en Europa alrededor del siglo XIV. La tela aparece asociada a una pequeña iglesia en Francia donde comenzó a exhibirse públicamente. Y desde ese momento el objeto ya generaba división. Porque mientras algunas personas quedaban impresionadas por la imagen del cuerpo marcado sobre la tela, otras sospechaban inmediatamente de una fabricación artística medieval. De hecho, desde etapas tempranas hubo autoridades eclesiásticas que expresaron dudas sobre la autenticidad del objeto. Esto es importante decirlo porque mucha gente imagina que la iglesia automáticamente declaró auténtica la sábana desde el principio, pero no fue así. Incluso dentro del propio mundo religioso existían sospechas, discusiones y precauciones alrededor del tema. Pues bien, con el paso del tiempo, la tela terminó llegando a Turín, en Italia, donde quedó finalmente resguardada y comenzó a ser conocida mundialmente como la sábana santa de Turín. Y aquí es donde el caso empieza a crecer de verdad, porque la gente ya no veía solo una tela vieja, veía la imagen de un hombre aparentemente crucificado. La figura mostraba heridas en muñecas y pies, marcas de flagelación y lesiones compatibles con lo que muchos creyentes relacionaban directamente con la pasión de Cristo. Y hay algo importante aquí. La imagen tiene un aspecto rarísimo. Vaya, no parece una pintura medieval convencional. No se ve como un retrato normal. Tiene una apariencia básicamente fantasmal, como una especie de negativo extraño marcado sobre la tela. Eso hizo que el objeto empezara a generar fascinación incluso fuera del ámbito religioso. Pero el gran punto de quiebre llega en 1898. Ahí aparece el fotógrafo italiano Secondo Pia. Cuando toma fotografías de la sábana, ocurre algo inesperado. El negativo fotográfico revela una imagen muchísimo más definida del rostro y el cuerpo. Y eso explota. Porque para muchísima gente de la época aquello parece imposible de explicar fácilmente. De pronto, la sábana ya no era solamente una reliquia religiosa antigua. Se convertía en un fenómeno visual extremadamente extraño. Los creyentes comenzaron a decir que aquello reforzaba la autenticidad del objeto. Los críticos respondieron que el efecto podía explicarse desde propiedades visuales particulares sin necesidad de asumir origen sobrenatural. Y así comienza la guerra que nunca terminó, porque cada nuevo análisis parece alimentar tanto a creyentes como escépticos al mismo tiempo. Décadas después, empiezan investigaciones mucho más serias y complejas. Equipos científicos analizan fibras, composición química, pigmentos y estructura de la imagen. Y aquí el expediente se vuelve peligrosamente incómodo, porque muchos estudios concluyen que no hay trazos claros de pincel como los esperados en una pintura tradicional medieval. Eso no significa automáticamente un milagro, pero sí elimina algunas explicaciones simples. Y cuando las explicaciones simples empiezan a caer, el misterio crece. Después llegan estudios de imagenología avanzada. Algunos investigadores descubren que la intensidad de ciertas zonas de la imagen contiene información tridimensional poco común. Otra vez, eso no prueba origen divino, pero vuelve el fenómeno todavía más raro. Más difícil de encerrar dentro de una explicación única. Y entonces llega el año de 1988. El año que parecía destinado a destruir el caso definitivamente, porque se realizan pruebas de radiocarbono. 3 laboratorios participaron en el análisis. Participó el laboratorio Oxford, el laboratorio Zurich y el laboratorio Arizona. Y los resultados parecían demoledores. La tela fue datada o fechada aproximadamente entre 1260 y 1390 después de Cristo.
Edad Media, no el siglo I, no la época de Jesús. Y claro, cuando esos resultados se publican, muchísima gente siente que el caso ya quedó acabado, porque el radiocarbono parecía dar una respuesta clara y directa. Pero aquí es donde la historia vuelve a ponerse incómoda, porque las críticas hacia esas pruebas aparecen casi inmediatamente. Algunos investigadores sostienen que las muestras tomadas pudieron provenir de zonas reparadas de la tela, especialmente después de incendios y restauraciones sufridas durante siglos. Otros argumentan que contaminación biológica, humo, manipulación constante y daños históricos pudieron alterar parcialmente los resultados. Y entonces el expediente vuelve exactamente al mismo lugar donde ha vivido durante décadas. La duda. Porque el radiocarbono sigue siendo una herramienta científica extremadamente seria. Pero las discusiones metodológicas alrededor del análisis tampoco desaparecieron jamás. Mientras tanto, continúan otros estudios. Que análisis de polen, evaluaciones de sangre, estudios microscópicos de fibras, modelos digitales, intentos de reproducción artificial, y el problema sigue siendo exactamente el mismo. Cada investigación parece resolver algo, pero abrir otra pregunta nueva. El Vaticano, mientras tanto, mantiene una postura extremadamente cuidadosa. La Iglesia nunca declaró oficialmente que la sábana santa sea auténticamente el sudario de Cristo como dogma obligatorio. Eso es importante, porque mucha gente piensa que el Vaticano simplemente certificó el milagro, y la verdad es que no. La Iglesia permite la veneración de la sábana como objeto profundamente significativo para millones de creyentes, pero ha evitado convertirla en una prueba científica absoluta. Y quizá precisamente eso explica por qué el caso sigue vivo. Porque quedó atrapado entre dos mundos. Demasiado extraño para desaparecer fácilmente, demasiado debatido, para aceptarse universalmente. Y mientras tanto, millones de personas siguen mirando esa imagen con la misma sensación incómoda. La impresión de estar viendo algo que no termina de encajar completamente en ninguna explicación simple. Hay reliquias que sobreviven gracias a la fe, pero las más perturbadoras son las que sobreviven incluso después de pasar décadas enteras bajo microscopios, cámaras y laboratorios, sin dejar de provocar la misma pregunta incómoda. Entonces, ¿qué es exactamente eso? Caso número 8, y este es el último. Miren, esta historia se desarrolla en un lugar llamado Akita. Y Akita no era precisamente el tipo de lugar que el mundo católico tenía bajo el reflector. Y eso ya hace raro el caso desde el principio. Porque cuando la gente piensa en grandes fenómenos religiosos dentro del catolicismo, normalmente imagina, no sé, Italia, España, Portugal o América Latina. No Japón. Mucho menos un convento relativamente pequeño en una región tranquila del norte japonés durante los años 70. Pero justamente ahí empezó uno de los expedientes más incómodos y debatidos relacionados con supuestos fenómenos sobrenaturales modernos dentro de la iglesia. Y todo gira alrededor de una estatua. Una pequeña imagen de madera de la Virgen María que, según múltiples reportes, comenzó a presentar fenómenos físicos imposibles de explicar fácilmente. Pero antes de entrar en eso, hay algo importante que entender, y es el contexto. Porque, a ver, el catolicismo en Japón nunca ha sido dominante como en Europa o en Latinoamérica. Durante siglos incluso sufrió persecuciones severas. Así que cuando un caso religioso extraño aparece dentro de un entorno católico japonés pequeño y relativamente aislado, el impacto toma un tono completamente distinto.
Aquí no había multitudes gigantescas esperando milagros desde el inicio. No había una maquinaria internacional preparada. Todo comienza de manera mucho más discreta. En la década de 1970, dentro de un convento cercano a Akita, que es una religión bastante común en esa población, llamada Agnes Katsuko Sasagawa, reportó experiencias espirituales relacionadas con una estatua de madera de la Virgen. Bueno, según los testimonios difundidos posteriormente, comenzaron a presentarse fenómenos considerados extraordinarios. ¿A qué se referían estos fenómenos? Bueno, incluían mensajes religiosos, episodios luminosos y posteriormente algo que sería el centro total de la controversia. Porque la imagen aparentemente lloraba. Y aquí es donde el caso explota. Porque una cosa es que alguien diga haber tenido una visión privada, pero otra muy distinta es afirmar que un objeto físico produjo lágrimas visibles frente a múltiples observadores. Eso, por supuesto, cambia completamente la percepción. Según reportes de la época, varias personas afirmaron haber visto líquido brotando de los ojos de la estatua. Y no solo lágrimas. Algunos testimonios también mencionaban sudor y fenómenos similares relacionados con la imagen. Ahora, imagine el ambiente dentro del convento en esos momentos. Silencio, oraciones, religiosas o monjas observando una estatua inmóvil mientras algunos aseguran estar viendo líquido correr por el rostro de madera. Y claro, en cuanto historias así empiezan a circular, la atención cambia por completo. Porque bueno, primero llega la curiosidad local. Después empiezan a llegar visitantes, luego observadores externos y finalmente investigadores vinculados a la iglesia. Porque cuando un fenómeno empieza a involucrar objetos físicos visibles, la institución religiosa no puede simplemente agarrar y voltear para otro lado e ignorarlo. El obispo local, John Shohiro, terminó involucrándose directamente en el caso. Y esto importa muchísimo, porque la postura del obispo sería clave para todo lo que ocurrió después. Comenzaron observaciones más formales, revisión de testimonios, documentación de los supuestos fenómenos, análisis del líquido. Y aquí es donde el expediente empieza a entrar en la zona incómoda que ya conocemos. Porque las investigaciones no lograron producir una explicación simple y definitiva que cerrara completamente el caso. Según reportes asociados a la diócesis, algunos análisis concluyeron que las lágrimas y fluidos observados correspondían a composición humana normal, algo que aumentó todavía más el impacto entre los creyentes. Pero otra vez aparece el problema central de casi todos estos expedientes. Identificar la naturaleza de un material, insisto, no equivale automáticamente a demostrar el origen sobrenatural de las cosas. Y esa diferencia cambia todo. Porque los creyentes interpretaban las lágrimas como una manifestación espiritual auténtica. Mientras tanto, los críticos respondían que seguían existiendo posibilidades naturales, manipulaciones involuntarias, errores de interpretación o fenómenos físicos mal comprendidos. Y ahí queda atrapado otra vez el caso, en medio de dos lecturas imposibles de reconciliar completamente. Además, el contenido de los mensajes atribuidos al fenómeno también empezó a generar atención dentro del mundo católico. Algunos mensajes hablaban de oración, sufrimiento, castigo y crisis espirituales futuras dentro de la humanidad. Eso hizo que muchas personas conectaran a Akita con otros fenómenos marianos famosos del siglo XX, pero también aumentó el nivel de cautela institucional, porque la iglesia suele ser extremadamente prudente con este tipo de fenómenos, muchísimo más de lo que la gente imagina.
Y aquí es importante decir algo que muchos desconocen. No todas las apariciones, mensajes o fenómenos devocionales terminan siendo aprobados universalmente por el Vaticano. De hecho, muchísimos quedan en observación indefinida o reconocimientos limitados. En el caso de Akita, el obispo Ito terminó autorizando cierta veneración local relacionada con el fenómeno después de años de investigación. Eso ayudó muchísimo a que el caso ganara legitimidad dentro de sectores creyentes. Pero incluso así, el debate nunca desapareció. Porque los críticos seguían señalando problemas importantes. Primero, la falta de evidencia controlada completamente. Segundo, la dependencia de testimonios. Tercero, la ausencia de documentos científicos absolutos en algunos momentos clave. Cuarto, la enorme influencia emocional que puede generarse dentro de contextos religiosos intensos. Y por supuesto, este es el punto más importante, porque cuando personas profundamente creyentes observan algo que interpretan como extraordinario, el ambiente entero va a cambiar. La expectativa transforma la percepción. La emoción modifica cómo se recuerdan los hechos. Y separar experiencia genuina de interpretación emocional puede volverse extremadamente difícil. Pero incluso entendiendo eso, Akita siguió provocando algo raro: incomodidad. Porque el expediente nunca desapareció del todo. La historia de la estatua llorando continuó circulando internacionalmente durante décadas. Existen videos, fotografías y testimonios que siguieron alimentando el fenómeno incluso fuera de Japón. Y quizá parte de la fuerza del caso está precisamente en lo simple del elemento central. Porque no es una gran visión apocalíptica, no es una profecía gigantesca. Es simplemente una estatua inmóvil, aparentemente derramando lágrimas. Y hay algo profundamente perturbador en todo eso, porque los objetos religiosos normalmente representan estabilidad, silencio, inmovilidad. Cuando uno de esos objetos parece reaccionar físicamente, aunque sea solo en apariencia, la sensación cambia por completo. Se vuelve difícil de ignorarlo emocionalmente. Y mientras tanto, Akita permanece ahí, tranquilo, lejos del ruido del mundo, cargando encima una historia que sigue suspendida exactamente entre la fe y la duda. Hay fenómenos religiosos que impactan por lo grandiosos que aparecen, pero a veces los más incómodos son los más simples. Una figura inmóvil, un rostro de madera, la sensación extraña de que algo estaba llorando frente a personas reales sin que nadie lograra explicar completamente por qué. Y bueno, chicos, después de escuchar todos estos casos juntos, empieza a pasar algo raro. Porque ya no se sienten como historias aisladas. Empiezan a aparecer piezas de un mismo fenómeno humano que se repite una y otra vez a lo largo de siglos distintos, países distintos y contextos completamente diferentes. Estuvimos en el Tepeyac, en Conerruth, en San Sebastián de Garabandal, en Lanciano, en Buenos Aires, en San Giovanni Rotondo, en Turín y llegamos hasta Akita, Japón. Entre estos lugares hay distancias enormes, épocas completamente distintas, idiomas distintos, culturas distintas. Y aún así el patrón se parece demasiado. Siempre aparece algo que rompe la normalidad. Una imagen, una herida, una voz, una tela, una hostia, una estatua. Y después ocurre exactamente lo mismo en todos los casos. La gente empieza a interpretar lo que está viendo. Algunos ven milagros, otros ven sugestión, otros ven fraude, otros simplemente ven un fenómeno extraño que no terminan de comprender completamente. Pero lo verdaderamente interesante no es que existan creyentes y escépticos. Eso pues siempre va a existir. Lo verdaderamente incómodo es que muchos de estos expedientes sobreviven incluso después de ser investigados. Y eso cambia todo,
porque hay historias falsas que desaparecen rápido. Se desmoronan en cuanto alguien revisa los datos. Pero aquí no pasó exactamente eso. Muchos de esos casos fueron observados durante años, analizados, fotografiados, discutidos por médicos, revisados por sacerdotes, atacados por críticos, defendidos por creyentes. Y aún así, ninguno terminó completamente cerrado. Claro, algunos tienen explicaciones más fuertes que otros. Algunos probablemente sí pueden entenderse desde fenómenos psicológicos, sociales o incluso manipulaciones humanas. Pero el problema es que casi ninguno logra desaparecer del todo. Siempre queda algo atorado, ya sea una inconsistencia, una duda, un análisis contradictorio, un testimonio incómodo, una pieza que no encaja completamente. Y eso es justamente lo que vuelve tan peligrosos este tipo de expedientes, porque obligan a enfrentar algo que normalmente incomoda muchísimo tanto a creyentes como a escépticos. El hecho de que la evidencia humana casi nunca habla sola. Siempre necesita interpretación. Y ahí es donde todo se complica, porque dos personas pueden mirar exactamente el mismo fenómeno y salir con conclusiones completamente opuestas. Uno ve fenómeno confirmado, otro ve fe confirmada, el otro ve emoción colectiva, uno ve señales divinas, el otro ve necesidad psicológica. Y honestamente, mientras más avanzó la tecnología, más raro se volvió todo esto. Porque durante mucho tiempo existía la idea de que la ciencia eventualmente destruiría todos estos casos de manera definitiva, que bastaría con laboratorios, microscopios y análisis modernos para cerrar cada expediente de una vez. Pero no ocurrió exactamente así. En muchos casos la tecnología sí eliminó explicaciones simples, pero también abrió preguntas nuevas y complejas. Por ejemplo, la sábana santa fue sometida a radiocarbono y aún así el debate siguió vivo. El anciano fue estudiado histológicamente y el conflicto continúa. Buenos Aires terminó ligado a análisis biológicos modernos y la controversia no desapareció. El Padre Pío fue fotografiado y observado durante décadas y todavía sigue dividido el debate alrededor de sus heridas. Eso es lo que incomoda, que la tecnología no siempre mata el misterio, a veces solamente lo vuelve más complejo. Y quizá ahí está el verdadero centro perturbador de todo esto. No en demostrar milagros ni en destruirlos, sino en entender que hay fenómenos donde la línea entre lo verificable y lo interpretado se va a romper. Porque llega un punto donde los datos ya no bastan por sí solos. Y entonces tienen que entrar otras cosas en la ecuación. Las creencias, los miedos, la esperanza, el contexto cultural, la necesidad emocional, la historia personal. Y en ese momento el expediente deja de ser solamente un conjunto de pruebas y empieza a convertirse en un espejo. Cada persona termina viendo ahí lo que está preparada para aceptar. Y eso explica por qué estos casos sobreviven durante tanto tiempo. No porque estén comprobados, ni porque todos sean falsos, sino porque tocan una parte profundamente humana, que es la necesidad desesperada de encontrar significado en cosas que no entendemos completamente. Y quizá por eso la iglesia misma suele moverse con tanta prudencia en estos temas. Porque incluso dentro del mundo religioso, saben perfectamente el peligro que existe en afirmar demasiado rápido algo extraordinario. Por eso tantos casos quedan suspendidos, sin aprobación absoluta, sin condena definitiva, solo archivados. Y esa palabra es importante, archivados. Porque mucha gente piensa que cuando un expediente religioso no se resuelve, desaparece. Pero no. Los expedientes raros casi nunca desaparecen. Siempre dejan de moverse, quedan guardados, esperando, respirando lentamente dentro de bibliotecas, diócesis, fotografías viejas,
análisis incompletos y testimonios que nunca logran cerrarse del todo. Y quizá eso es lo más perturbador de toda esta emisión. No que existan personas creyendo milagros. Eso ha existido siempre. Lo verdaderamente incómodo es pensar que incluso en la época de laboratorios, cámaras de alta resolución y análisis modernos, todavía existen casos donde nadie logra poner el punto final definitivo. Solo existen notas al margen, hipótesis, debates y expedientes abiertos que el tiempo jamás terminó de cerrar completamente. Y así damos por concluida esta emisión de Milagros sin explicación. Espero que este tema les haya interesado muchísimo, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. No les cuesta absolutamente nada suscribirse. No se pierden absolutamente de ninguna emisión si lo hacen. Y a mí me ayudan un montón. Y también pueden disfrutar de mi contenido, que es diario y diferente al de YouTube, en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas, historias y cuentos cortos de terror y mucho más, ahí pueden unirse a mi canal encontrándome como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!